Muy buenas con todos, mi nombre es Elvin Dario Pardo, soy de la Universidad Técnica Particular de Loja y en esta ocasión les voy a explicar sobre el método de Geom o también llamado Euler mejorado. El método de Geom se basa que a partir de una función dada y puntos iniciales dados, en este caso que se compone de x sub 1 y y sub 1, que a partir de esta se va a realizar una recta tangente y la cual vamos a utilizar para poder hallar una solución aproximada. Para esto vamos a hacer uso de las siguientes fórmulas para calcular en x va a ser igual a x sub 0 más h, que en este caso h viene siendo el valor de paso, que serían digamos los saltos en el eje de x. Y para poder calcular el siguiente dato en el eje y, se va a hacer uso de k1 y k2. Y K1 vendría siendo la función reemplazado con los datos originales y K2 vendría siendo el x sub n, dependiendo en el punto en el que estemos, más el valor de paso. Y en el caso de y, vendría siendo y sub n más el valor de paso que multiplica al K1 anteriormente obtenido. Y con esos nuevos puntos se va a calcular en la función planteada. Para calcular el y, vendría siendo y sub 1 que es igual a y sub 0 más el valor de paso sobre 2, y eso que multiplica a la sumatoria de k1 más k2. Y esta se vendría siendo la fórmula del valor de paso, que sería y sub n menos y sub 0 sobre n que vendría siendo, como ya se ha dicho, los saltos o intersecciones que hay en el eje de las x. Ahora vamos a proceder a la resolución de un ejercicio para mayor comprensión. El ejercicio dado vendría siendo dy sobre dx es igual a 3x al cuadrado por y. Los puntos iniciales datos nos serían 2 y 1. Y nos pide el ejercicio que lleguemos hasta el 2, hasta los puntos 2.3 y hay que averiguar el valor de y cuál sería. En este caso el valor de paso es 0,1. Así que primeramente procedemos a poner de un solo lado las x y de un solo lado las y. En este caso, despejando tenemos dy sobre y es igual a 3x al cuadrado de x. Seguido esto, procedemos a integrar cada lado. Obteniendo aquí, aplicando propiedades de integración, tenemos que tenemos logaritmo natural de y es igual a 3x cubo más c. En este caso, aplicando también propiedades del número de epsilon, obtenemos y es igual a k, que multiplica a epsilon elevado a x elevado al cubo. De aquí debemos despejar la k, ya que despejando la k vamos a tener la función para poder hallar el valor de y real que vendría siendo el de k, que este se obtiene a partir de la integración de la función original dada. Entonces procedemos a despejar la k. Aquí está el proceso que tenemos para despejar la k, obteniendo un valor de 1 sobre epsilon elevado a 8. Y eso lo reemplazamos en la función antes calculada, obteniendo finalmente una ecuación de y es igual a epsilon elevado a x elevado al cubo menos 8. Esta vendría siendo nuestra función que vamos a utilizar para calcular el valor de y real. Entonces, ahora sería recomendable armar una tabla para tener ordenados los valores. Inicialmente iniciamos con x y y, luego y real y el error global, el cual vendría siendo la resta del y real con el y. Entonces, iniciamos colocando los puntos iniciales que nos dan, que sería 2 y 1. 2 para x y 1 para y. En este caso, el valor de y real inicial vendría siendo el mismo valor de y. Entonces, de tal manera tenemos el error global 0, ya que sería 1 menos 1, 0. Entonces, primeramente, para ser ordenados los siguientes datos de círculo, triángulo, cuadrado, para poder tener un mayor orden. Entonces, para poder obtener los datos, como decir, del círculo, primeramente pues, se va a proceder a calcular los datos de x. Como ya se había dicho antes, para calcular x vendría siendo y sub 0 más el valor de paso.
Y sub 0 vendría siendo el x inicial. Entonces el x inicial es 2 más el valor de paso de 0,1, obtenemos 2,1, 2,2, 2,3, que sería hasta este punto el cual nos pide el ejercicio. Luego en y. Para calcular y, como ya se había dicho antes, se va a calcular datos de K1 y K2. K1 que vendría siendo acá, para poder calcular los datos del círculo. Para poder calcular K1 vendría siendo los datos iniciales reemplazados en la función original. La función original que tenemos 3x al cuadrado por y. Entonces reemplazamos los datos, que sería 3 por 2 elevado al cuadrado por 1, dando un resultado de 12. Ese resultado, como ya se había dicho también antes, se va a hacer uso en el K2. Entonces procedemos a calcular también el K2, que ya se había dicho que vendría siendo el X sub 0 más el valor de paso. Entonces tenemos 2,1 y luego para poder calcular los puntos de Y vendría siendo el Y más el valor de paso 1 más 0,1 y en este caso que multiplica el K1 anteriormente calculado, que sería el 12, dándonos los puntos 2,1 y 2,2. Y estos puntos los vamos a proceder a realizar, los vamos a proceder a reemplazar en la función antes dada, que sería la de acá, obteniendo 3 que multiplica 2,1 elevado al cuadrado por 2,2, obteniendo un resultado de 29,106. Y estos dos datos de K1 y K2 se van a utilizar en la fórmula de Y, que ya se lo habíamos dado, que sería Y sub 0 más el valor de paso sobre 2, y eso que multiplica la sumatoria de K1 y K2. Entonces tenemos el Y sub 0 que vendría siendo el 1, más el valor de paso 0,1 sobre 2, que multiplica a la sumatoria del K1, en este caso 12, más el K2, 29,106, obteniendo finalmente el resultado de, tenemos el resultado acá, 3,0553. Ese vendría siendo el valor de Y. Y como ya se había dicho, para calcular el Y real vamos a hacer uso de la fórmula que se había despejado al inicio. Entonces simplemente aquí procedemos a reemplazar el valor del X, pero del que le corresponde. En este caso para el círculo vamos a utilizar el valor de X por 2,1. Entonces procedemos a reemplazar epsilon elevado a 2,1, esto elevado al cubo menos 8, obteniendo un resultado final de 3,528949. Y para obtener el error global, como ya se había dicho, es la resta entre el Y real con el Y, obteniendo un error global de 0,473649. Y de igual manera, para calcular los valores del triángulo, en este caso correspondientes al 2,2, se va a hacer de la misma manera, solo que aquí los puntos iniciales dados vendrían siendo los del círculo, ya que se tomarían los del anterior. Entonces procedemos igualmente a reemplazar como ya se había indicado antes. Para calcular el K1 vendría siendo los valores de 3 que multiplica los valores en este caso del círculo, que ya que son los anteriores. 2,1 elevado al cuadrado y esto que multiplica a 3,0553, obteniendo el valor de 40,421619. Y este igualmente se lo va a utilizar en el K2, que tenemos el K2 sería el X más el valor de paso, en este caso 2,1 más 0,1, tenemos 2,2. Igualmente, tenemos el Y sub 0 que vendría siendo el 3,0553 más el valor de paso y esto que multiplica el valor del K1, obteniendo el valor, los puntos 2,2 y 7,097462. Y esos puntos los procedemos a reemplazar en la función original, obteniendo un resultado de K2 de 103, de 0,551,48. Y estos datos los vamos a utilizar igualmente en la fórmula para calcular el Y, que vendría siendo el Y sub 0, que vendría siendo el Y anteriormente calculado, más el valor de paso sobre 2, y esto que multiplica la sumatoria del K1 más el K2, obteniendo un resultado de 10,229138. E igualmente para calcular el Y real correspondiente a este, se va a utilizar la fórmula que se despejó, solo que en este caso vamos a utilizar el valor como en este caso estamos calculando el del triángulo, el del triángulo. Epsilon elevado a 2,2 elevado al cubo menos 8, obteniendo un resultado de 14,125759. De igual manera, se va a calcular el error global realizando la resta entre estos.
Y últimamente, pues también para calcular el último punto dado que nos pide el ejercicio, se va a hacer de la misma manera, calcular los correspondientes K1. Como ya se había dicho, en este caso, como se va a calcular los del triángulo, el X sub 0 y Y sub 0 vuelven a ser los del dato anterior, en este caso los del triángulo. Entonces se procede a reemplazar, a calcular el K1 y K2 con los datos reemplazando en las siguientes fórmulas, obteniendo los siguientes resultados. En caso de K1, 148,527084. En el caso del K2, 398,048896. Y para el Y tenemos 37,557937. Y lo mismo del Y real, que tenemos es 64,521547. Y de igual manera obtenemos el error global realizando la resta entre estos y eso sería todo. Hasta aquí sería lo que nos pide el día del ejercicio, por lo que ya hemos hallado cuál sería el valor de y en dicho punto, en este caso de 2.3. Listo, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.